Para agradeceros a vuestra asistencia, muchísimas gracias por venir en este jueves 17 de noviembre. Sobre todo también agradecer tanto a María Jamardo y a Fernando Díaz Villanueva por aceptar nuestra invitación del Club de los Viernes de Students for Liberty, por venir a esta conferencia, coloquio sobre libertad versus servidumbre. Y también quería agradecer a una persona que también estuvo ayudando muchísimo a la organización, que es José Boas. Muchísimas gracias también. Y nada, para los que no conozcáis, a los que están aquí sentados a mi izquierda, por un lado tenemos a Fernando Díaz Villanueva, que es perroflautólogo. Muy bien. Es del Atleti. Sobre todo eso. A pesar de todo es del Atleti. ¿Cómo? En algo más. A pesar de todo. Probablemente es el único perroflautólogo que hay en España y en el mundo. No sé si Fernando me puede... Bueno, es que inventé la disciplina. Entonces... Se tira horas editando vídeos para desenmascarar el populismo en España y para que nos echemos algunas risas de vez en cuando. Bueno, primero para las risas, luego ya si eso desenmascaramos algo. También es periodista y escritor, que aparte de ser perroflautólogo, que no sé si le dará algo de dinero eso, y tiene también entre sus obras la historia criminal del comunismo o la enciclopedia perroflauta, entre muchas otras que tienen en Amazon por €1, pues podéis descargar muchísimos de sus libros. También le debemos a Fernando Díaz Villanueva que Pablo Iglesias sea más o menos famoso. No, eso es mentira. Que está en YouTube la primera vez que fue Intereconomía gracias a Fernando Díaz Villanueva. Así que muchas gracias por Pablo Iglesias. Y después María Jamardo, que junto a Bastos es la mayor exponente de liberalismo en Galicia. Si no me equivoco es empresaria, también es fundadora y portavoz del Club de los Viernes. Y todas las semanas nos da su opinión en OK Diario y dándole caña a Podemos y a toda la izquierda en España. Así que también le damos las gracias por desmontar a la izquierda desde OK Diario. Y bueno, y el Club de los Viernes y Students for Liberty, que somos las asociaciones que organizamos esto, pues somos dos actings, es decir, somos activos a la hora de defender la libertad en diferentes sectores. Students for Liberty se centra más en los estudiantes y en la universidad, que nos ha parecido interesante hacer un evento de manera conjunta en el que se contrapusiera la libertad y la servidumbre. Es decir, el verdadero eje político que se debería hablar es libertad versus servidumbre y no izquierda versus derecha. Porque lo que están haciendo al fin y al cabo es socialdemocracia o socialdemocracia. No nos dan a elegir entre libertad o servidumbre. Y entonces por eso invitamos a Fernando Díaz Villanueva y María Jamardo para que hablaran de este tema y de cómo podemos defender la libertad, si de verdad estamos equivocados o no, y en definitiva si la libertad merece la pena y no la socialdemocracia o el comunismo, el neocomunismo que tenemos hoy aquí en España. Así que espero que disfrutéis de este acto y muchísimas gracias otra vez a tanto a Fernando Villanueva y a María Jamardo. Van a hablar durante 25 minutos aproximadamente cada uno y después habrá un turno de preguntas, media hora más o menos, a las 9:30 esperamos acabar. Muchísimas gracias. Bueno, yo como tengo aquí al máximo experto en Pablo Iglesias y perroflautismo de España, y había pues hablado con él previamente para ver un poco cómo nos repartíamos este enfoque, ¿no? del debate, que me parece fantástico el título porque es muy elegante y muy sencillo, pero muy complejo al mismo tiempo, para discernir cómo está en este momento la dialéctica política en España y cómo están las cosas en el mundo en general, ¿no? Hay una frase de Pablo Iglesias que seguro que Fernando conoce fenomenal, que dice casi al principio de todo, cuando empiezan esto de la política y abandona las tertulias que lo lanzaron, ¿no?, mediáticamente a la palestra, que viene a decir como que el debate o el mayor problema de España no es el debate terminológico, conceptual entre la izquierda y la derecha, porque eso está superado. No puedo estar más de acuerdo con esta afirmación.
y no penséis que con esto me he vuelto loca y diréis, bueno, ¿cómo puede decir que Pablo Iglesias tiene razón? Pues creo que es la única frase en la que hasta la fecha coincido con el planteamiento, porque efectivamente en España, y nos vamos a circunscribir a esto que vivimos día a día y conocemos con más profundidad, nos enfrentamos continuamente a un debate político en el que en realidad yo creo que las posturas están muy poco enfrentadas, dan mucho espectáculo, intentan parecer posturas antagónicas y opuestas, pero en realidad son muy similares. Basta pasearse por los programas electorales muy por encima de las formaciones en el escenario y en el espectro político español, tanto las tradicionales como las recién llegadas, y ver que en el ámbito económico, en las políticas económicas, en las medidas fiscales, en todo lo que afecta a la economía, que parece que es ahora lo que define la política en exclusiva y lo que está muy de moda, pues coinciden fundamental y básicamente en casi todos sus planteamientos. ¿Por qué digo esto? Pues porque en realidad yo no encuentro muchas diferencias sustanciales como para definir posturas complementarias o que jueguen con un equilibrio de fuerzas políticas como podrían ser la izquierda y derecha, que todos entendemos como tradicionales, y porque en realidad la discusión únicamente se centra en torno a lo que muchos entendemos como asistencialismo. Realmente se disputan el pastel del asistencialismo y realmente se disputan únicamente a ver quién va a ser más asistencialista que el que tiene enfrente. Luego, efectivamente, Pablo Iglesias tiene razón, la izquierda y la derecha pues ya no son los conceptos históricos que eran o que tradicionalmente estábamos acostumbrados, sino que ahora mismo lo único en lo que nos deberíamos plantear un debate, si es que tenemos hueco para plantearlo y para hacerlo, es si existe una posibilidad de afrontar o enfrentar de una manera clara, tajante y evidente ese asistencialismo o servidumbre, si queréis llamarle así, y en contraposición la libertad, de la que nadie habla, que todo el mundo se arroga, pero que en definitiva no existe como tal, ni tiene ningún tipo de recorrido ni de práctica visible y contrastable en el día a día de los ciudadanos. Que seamos o no conscientes de ello es otra cuestión. Y realmente preparando pues algunos artículos que tengo enfocados para próximas publicaciones y algunas cuestiones un poco más económicas y no tan generalistas o tan humanistas en el ámbito del liberalismo, porque a mí mis inquietudes no son tanto quizás a lo mejor el plano económico, sino otro tipo de cuestiones que tienen más que ver con los individuos y con las personas en el liberalismo, que en definitiva yo creo que somos los que le damos vida y los que le damos sentido a la libertad y a esa pelea o ese reclamar la libertad al que nos enfrentamos. Pues me he encontrado con algunos hitos curiosos, ¿no? Entonces uno se plantea si históricamente las cosas se repiten, y parece que sí, que estamos empeñados en repetir las cosas de una manera sistemática. En la antigua Roma resulta que nos encontramos con que una vez superada la época de la República y cuando ya comenzamos la fase imperialista, que no deja de ser el principio del fin de la cultura romana y de la ambición romana inicialmente, pues existen ya algunas fórmulas en las que el imperio intenta pues subsidiar de alguna manera a los ciudadanos romanos. Y claro, aparece el concepto ciudadano, y a mí es un concepto que se me escapa hoy en día, porque efectivamente tenemos una lucha dialéctica entre fuerzas políticas en el espectro nacional, en el espectro de la lucha por el poder, pero no veo un contrapeso, ni un debate de nivel, ni un debate con inquietud, ni un debate de tomar decisiones propias que le ofrezcan a ese poder los ciudadanos, que en definitiva pues debería ser también algo a plantearnos. Esos ciudadanos que a mí se me desdibujan en la escena política española y que se me plantean como meros siervos, como esos actores necesarios, secundarios, pero principales en el caso de sustanciar la financiación del Estado, que no deja de ser la única función o una de las pocas que nos permiten mantener, ¿no?, a los ciudadanos, pues se me desdibuja en ese espectro político como el contrapeso necesario para reclamar algo de lo que disponemos por ser individuos y que nos están usurpando.
A mí me hace mucha gracia cuando a veces nos planteamos el tema de la libertad y de la lucha por la libertad y si merece la pena luchar por la libertad. Hombre, es que, entre otras cosas, digo yo que merece algo la pena recuperar aquello que nos han quitado. Porque el tema de la conquista de la libertad o la cuestión de pelear por la libertad, desde luego para mí no es una cuestión de ganar terreno a algo que no nos pertenece, sino recuperar aquello que nos han quitado. Y esa es una preocupación que no veo demasiado palpable en el ambiente y que la mayoría de los ciudadanos les suena un poco extraño, teniendo en cuenta que todos o casi todos pues asumimos con bastante y con mayor o menor docilidad en esa servidumbre en la que estamos inmersos pues el pago de los impuestos, el pago de las tasas, el que nos recorten la posibilidad de tomar decisiones sobre la educación de nuestros hijos, sobre cómo gestionar nuestro patrimonio y nuestras inversiones y qué hacer, en definitiva, lo que mejor nos interese a los ciudadanos, porque cada uno es capaz, o debería serlo, de tomar sus propias decisiones. ¿Qué pasa cuando en Roma estos ciudadanos subsidiados recibían algún tipo de gratificación, de compensación o de ayuda por parte del imperio? Pues hombre, que eran plebe del imperio, evidentemente estaban sometidos a un poder totalitario e imperialista, pero tenían algo diferente, fijaos, 2000 años antes, algo más evolucionados o algo menos perdidos de lo que estamos nosotros hoy. Y es que entendían esas medidas como unas medidas de gracia, es decir, como algo excepcional. ¿Qué pasa con el transcurso del tiempo? ¿Y qué vamos viendo? Que todas esas medidas de gracia o aquellas medidas de gracia iniciales se han ido sosteniendo, se han ido ampliando, se han ido asentando, se han ido atrincherando y esas medidas de gracia se han convertido en algo muy peligroso que nos intentan vender como algo fantástico para todos nosotros y que no dejan de ser los derechos sociales. Cuando de las medidas de gracia del Imperio Romano pasamos a los derechos sociales, a la idea de que por el mero hecho de respirar nos pertenece parte de lo que es de los demás, pues algo ha fallado en el concepto de ciudadano. Y la verdad, y hablando de servidumbre y volviendo al principio de la ponencia, pues yo veo mucho más que ciudadanos, esos que me faltan, plebe pedigüeña. Es decir, que si en el ámbito del poder político nos encontramos con que unos y otros se pegan por defender a ultranza ese asistencialismo y por hacerse titulares de esa prestación de derechos sociales, de los que nos han convencido que nos pertenecen y a los que debemos aspirar sin ningún tipo de cuestión, ni de interrogatorio, ni de preguntarnos el por qué, o si realmente es así, pues también estamos nosotros ahí como bocas hambrientas, deseando que lleguen nuevos o estén los de siempre, en realidad haya alguien que venga a resolver nuestros problemas o a darnos esas pequeñas limosnas permanentes que en realidad estamos pagando nosotros mismos y que ellos redistribuyen a su imagen y semejanza en función no de nuestras necesidades, sino de las suyas. ¿Por qué hablo de los ciudadanos y por qué hablo de esta diferencia de dialéctica entre el juego derecha e izquierda, en el que los ciudadanos tienen una parte muy importante crítica que no están asumiendo? Porque aunque muchos insistan en España, en este momento, yo me van a perdonar, pero no veo nada más que estatistas. Me da igual de qué signo. Me da igual si son estatistas al uso tradicional y son los estatistas del bipartidismo hasta ahora conocido, o si son estatistas de nuevo cuño, populistas además, y en la mayoría de los casos, y aunque ellos renieguen de esa etiqueta, se la voy a poner moralistas. Porque además de pelear por una cuota mayor de poder del Estado y por intentar subsidiar de una forma cada vez más evidente y más profunda a los siervos, porque no les voy a llamar ciudadanos, pues están empeñados de alguna manera en decirnos aquello que está bien y aquello que está mal. Curiosamente, a todos aquellos que defendemos la libertad, no sé si a Fernando le habrá pasado, a mí habitualmente en redes sociales, cuando uno defiende
o mejor dicho, ataca, como decía al principio en la introducción Santiago, a esos populistas estatistas que intentan conquistarnos con mensajes fáciles y muy apetecibles, pero irrealizables, de que tenemos que ser súbditos, sumisos y someternos a esas consignas permanentes de las que nos están hablando y que pretenden inocularnos continuamente, pues la verdad es que nos tachan de estar con los del lado contrario. Es decir, bueno, como tú no defiendes las ideas de izquierdas, que yo no veo por ningún lado, pero bueno, las ideas de izquierdas, pues tú eres de derechas. Oiga, pues que quede claro, que ni de derechas ni de izquierdas. Entre otras cosas, porque vuelvo a lo mismo. Si analizamos los resultados electorales y cómo se mueve el segmento de los programas electorales, que es algo en lo que yo me suelo recrear bastante y ver un poco cómo fluctúan esos segmentos de electores y de votantes y cómo van posicionando su voto y de dónde a dónde lo van volcando, en realidad no veo muchas diferencias. Incluso veo votos ocultos que, aunque parezca imposible, o aunque hasta ahora pareciese imposible, se vuelcan del Partido Popular, por ejemplo, al Partido Socialista y viceversa. Luego, ¿realmente hay tantas diferencias? Yo creo que no. Y por eso suelo defenderlo y decir no se equivoquen. El ir en contra de una cosa no significa estar a favor de la contraria. Así que en ese punto, y teniendo en cuenta que todos los que estamos aquí al menos nos inquieta, nos preocupa la defensa de la libertad, pues desde luego ya les digo yo que etiquetas de derechas o de izquierdas, a mí cero, porque ni las identifico, ni las reconozco, ni las veo. De lo público y del Estado, además, tienen en común otra cuestión todos esos que intentan representarlo o gestionarlo. Y es que, en definitiva, sean de uno u otro signo, al final todos acaban subsumidos en esa espiral de tentación permanente y suculenta que supone lo público, porque, como bien dijo alguna ilustrada ministra en su día, el dinero público no es de nadie, ¿no? Bueno, pues como no es de nadie, pues están todos intentando repartirse esa propiedad que nos esquilman y de la que nos privan a los ciudadanos. Y como el dinero público no es de nadie y se lo reparten entre ellos, da igual que sean los de siempre, los recién llegados, pues la corrupción es algo estructural. Y también ahí se han igualado la izquierda y la derecha, los de siempre y los recién llegados. Los recién llegados siguen manipulando exactamente igual los recursos públicos. No solo eso, sino que intentan aumentar y convencer de que es necesario arreglar el gasto con más gasto, que es una cosa también muy razonable, porque como todos sabemos, pues lo lógico cuando hay un incendio para apagarlo es echarle combustible. Bueno, pues en eso estamos, lanzados. Como además en eso se han equiparado, pues oiga, la corrupción es corrupción. Y lo digo ya claro, para que tampoco queden dudas al respecto de si no estás con uno, estás con el contrario. Pues no, se puede estar con ninguno de ellos, porque la corrupción es corrupción, la practique Agamenón o su porquero, y que la etiqueta se la pongan cada uno como mejor le parezca y en el término que más cómodos se sientan cada uno de ellos. Todos tienen algo en común. Los de la servidumbre, los que les encanta ser amos y dueños, tienen algo en común, que también dijo Pablo Iglesias al principio de todo, que es el miedo. Si recordáis, en el discurso inicial de Pablo Iglesias, en aquel que era mucho más abierto y frontal, en aquel que era mucho más radical y mucho más agresivo y violento, pues hablaba de que el miedo cambiase de bando. Y él se refería, evidentemente, a que el miedo cambiase de bando con respecto a que en un momento determinado los que eran la casta o esos malos malísimos capitalistas que nos habían llevado a la situación tan crítica en la que nos encontrábamos, pues se viesen amenazados por una fuerza que representaba a la gente y que realmente venía para cambiar las cosas. Yo lo único que veo, y todos lo tienen en común, es que el miedo lo comparten. Y lo comparten y se lo reparten de la misma manera en que comparten y se reparten los recursos públicos y el dinero que no es de nadie. Lo comparten y lo reparten porque ellos en realidad tienen miedo a saber qué pasaría, o a experimentar o a arriesgarse para saber qué pasaría en el caso
de que realmente se diese la circunstancia de que algún día los ciudadanos, no los siervos, los ciudadanos, fuesen hombres verdaderamente libres. Y porque en el fondo, sin esa libertad de los ciudadanos, ese progreso que nos venden y que intentan colocarnos y para el que son tan necesarios, pues evidentemente a lo mejor es que resulta que se alcanza mucho más rápido, de manera más eficaz y más eficiente, sin todos ellos de por medio. Y por eso tienen miedo a dejar de ser necesarios, a que nosotros decidamos en un momento determinado dejar de ser pastoreados. Yo ese es el miedo que veo, no veo otro, no veo nada más que la inquietud de seguir manteniendo y viviendo a costa de lo que nosotros les proporcionamos y sobre todo y de manera muy clara, teniendo en cuenta que aunque lleguen algunos nuevos con ganas de cambiar las cosas y aunque algunos de los que cambian su voto digan que cambian su voto para que cambien las cosas, en realidad ninguno de ellos, ni los que proponen cosas nuevas, ni los que dicen querer esas cosas nuevas para que cambien las cosas, están dispuestos a afrontar el precio que supone abordar esa nueva dialéctica, libertad frente a servidumbre. En realidad todos ellos, los que cambian el voto y los que pretenden decir que cambian las políticas con discursos, por cierto, bastante viejos, todos ellos en realidad están buscando una servidumbre mucho más cómoda, cada vez más cómoda. Y a mí me preocupa. ¿Por qué? Me preocupa porque creo que no puede ser ni sano ni bueno que una sociedad enferma, como está la nuestra, una sociedad que no plantea debate, una sociedad que no se rebela, una sociedad que se somete al consenso socialdemócrata generalizado, al que se han plegado la derecha y la izquierda en connivencia o sin quererlo, por generación espontánea. Pues la verdad es que esa servidumbre en la que nos hallamos inmersos pues es una enfermedad. Esa enfermedad peligrosa que crea adicción, es una enfermedad peligrosa que crea dependencia y que en definitiva reafirma eso que os estoy diciendo, que cada vez buscamos una servidumbre más cómoda. No más libertad, una servidumbre más cómoda. Y yo me planteaba, ¿realmente por qué resultará tan atractivo para todos en general, sin hacer crítica individual y sin hablar de casos excepcionales o de inquietudes excepcionales por parte de todos aquellos que intentamos salirnos un poco de ese cauce marcado por el consenso socialdemócrata imperante y plantearnos el porqué de las cosas y por qué esto no funciona o por qué podría funcionar mejor de otra manera? Y es que la verdad, la servidumbre y el populismo tienen algo muy guay, que no tenemos los liberales. Y eso hay que decirlo. La servidumbre y el populismo lo que hacen es que te pase lo que te pase, y sobre todo si te pasan cosas malas, nunca tienes la culpa. Y eso es una tranquilidad. Oye, vivir en el limbo de pensar que te pase lo que te pase, si te van mal las cosas, la culpa no es tuya, es muy guay. Eso mola. Y venimos los liberales a decir que no, oiga, que es que hay que asumir responsabilidades. Y que, hombre, si nosotros estamos queriendo defender una serie de derechos, correlativamente tenemos que asumir una serie de obligaciones. ¡Qué pereza! ¡Qué pereza pensar! ¡Qué pereza pararse a reflexionar en el porqué de las cosas! Oye, es mucho mejor que te las den hechas. Te las dan, te las crees, las inoculas y vives tranquilo. ¿Vives tranquilo? ¿Creyendo que eres libre? A lo mejor sí. Pero vivir engañado está claro que es muy rentable para los que lo proponen y para los que al final se conforman con vivir en esa rentabilidad permanente. Ninguno de ellos se da cuenta de que en realidad el coste de la libertad es muchísimo más bajo de lo que supone el precio de la servidumbre. Ninguno de ellos se da cuenta de que en realidad todas esas consignas y todas esas falacias que nos venden y que resultan muy atractivas aparentemente en su envoltorio son irrealizables. Y por eso las prometen con tanta facilidad. Porque nadie promete con tanta facilidad
algo que sabe que va a poder cumplir. En realidad se regala gratis lo que sabe que no se va a poder cumplir. Y es muy fácil vender cuestiones que son irrealizables, que son imposibles de poner en la práctica de una manera real y veraz, y que además la historia nos ha demostrado y nos sigue demostrando que es imposible que así sea. Claro, cuando uno debate entre la libertad y la servidumbre, y cuando debate entre el capitalismo y el comunismo, y cuando antepone conceptos antagónicos, pues realmente el argumento concreto y recurrente de todos esos que se empeñan en volver a defender aquello que históricamente ha fracasado es que nunca ha existido realmente una servidumbre pura, o lo que es lo mismo, que no ha existido un socialismo auténtico. Entonces el problema es que como el socialismo auténtico no ha existido, pues entonces hay que empeñarse en intentar repetirlo, a ver si de una vez por todas conseguimos que ese socialismo auténtico cuaje, para demostrar que realmente ese socialismo es eficaz. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando los ciudadanos de repente abandonan ese ideal? De repente en un momento determinado los ciudadanos dicen, es muy bonito, suena muy bien, pero realmente no acabo de verlo. Cuando se desvanece ese sueño, entonces es cuando el socialismo, tal y como ellos lo defienden, el socialismo puro, ese socialismo auténtico del que nos hablan permanentemente y que no ha podido consumar sus grandes éxitos porque nunca ha sido lo realmente puro que debiera haber sido, pues es el motivo de que fracase. Hombre, pues a lo mejor es exactamente eso. Es que los ciudadanos se dan cuenta de que realmente es una mentira tan grande que nunca va a llegar a ningún lado. Y cuando se dan cuenta y toman conciencia, muy importante el tema de la conciencia, es cuando los ciudadanos toman decisiones y dicen, esto no puede ser bueno ni puede ser sano. Cuando se plantean esas preguntas y cuando se plantean esas inquietudes, a lo mejor es cuando se rebelan y dicen, quiero dejar de ser súbdito y pasar a ser ciudadano, y tomar mis propias decisiones y no delegar las cuestiones que me afectan directamente y que afectan a aquello que yo quiero conseguir y que en el fondo no me están ayudando a hacerlo, sino que me lo están complicando. En realidad, el socialismo convenció a la gente de que el Estado es un bote común, vamos poniendo ahí todos en un bote común, para satisfacer las necesidades comunes. Cada uno, pues va cogiendo según va necesitando, ¿no?, ese bote común, estupendo, pero claro, sin tener en cuenta algo muy importante, y es cuáles son esas necesidades. ¿Son iguales las necesidades de unos y otros individuos, de unas y otras personas? Cuando el Estado define esas necesidades y cuando intenta generar siervos homogéneos que se sientan satisfechos con aquellos derechos sociales que les presta y que tiene a bien regalarles, porque es magnánimo, porque se ven satisfechos en esas necesidades, pues algo falla. Y por eso, tradicionalmente, el socialismo falla. Y realmente, y aunque parezca mentira, y aunque los comunistas y los socialdemócratas acusen continuamente al capitalismo o a la derecha, porque siempre se asocian, ¿no?, esos dos términos, la izquierda siempre es el socialismo o el comunismo en algunos momentos y la derecha, ¿no?, es el capitalismo malvado. Bueno, pues cuando los comunistas acusan a los capitalistas de que ellos son los causantes de la codicia malvada, pues en realidad yo creo que nos están mirando a sí mismos, porque aquí los únicos que han legitimado moralmente la codicia precisamente son ellos, los que creen que cada uno de nosotros podemos codiciar lo ajeno y que debemos hacerlo nuestro. Eso es la codicia. El capitalismo, en sentido contrario y en el sentido positivo, no tiene nada que ver ni con esa codicia ni con la usura, tiene que ver con la ambición. Y la ambición es algo individual y personal, y la codicia es algo común, que se estila mucho entre los siervos y entre aquellos que, en lugar de ser ciudadanos, prefieren vivir del cuento y a costa de los demás,
porque es mucho más fácil y mucho más cómodo, y porque si las cosas van mal, nunca van a tener la culpa de nada. Yo creo que no es posible despertar sinceramente en la conciencia, ¿no?, de los ciudadanos hasta que las cosas no toquen fondo. Y me diréis, hombre, hemos pasado unas crisis horribles, hemos pasado unas situaciones críticas, hemos pasado momentos muy apurados y, hombre, los ciudadanos tampoco es que hayan cambiado mucho sus perspectivas, ni que se hayan revelado demasiado, ni que se hayan, bueno, pues planteado de manera seria el cómo vamos a resolver esto de pasar de siervos a ciudadanos, o cómo vamos a pasar de vivir y sobrevivir en la servidumbre en lugar de estar peleando y abanderando la libertad, que es mucho más apasionante, aunque es mucho más difícil y mucho más costoso. Y es que, en definitiva, yo creo que sin tocar fondo, sin sufrimiento real, es difícil tomar conciencia, sin opuestos, de aquello de lo que no disponemos. Venezuela está pasando una situación muy complicada y es un ejemplo paradigmático que muchos hemos traído al caso y que hemos estudiado para analizar cuáles son esos lemas recurrentes de los recién llegados a la política que prometen varitas mágicas para resolvernos los problemas y que seamos ciudadanos cada vez más felices. No nos extrañemos si algún día nos proponen, entre sus múltiples ocurrencias, pues que hay que crear una comisión para la promoción de la felicidad, o un ministerio de la felicidad suprema o algo similar, porque en definitiva es lo que nos falta, ¿no? Si todo lo que nos prometen es tan maravilloso y si en realidad solo están buscando la felicidad de los ciudadanos, hombre, pues ya puestos, ¿por qué no gastar algo del dinero público y promocionarlo? A ver si eso sí que lo consiguen. Honestamente creo que mientras no toquemos fondo y no sepamos lo que es realmente estar privados de libertades, estrictamente hablando, porque en España, y a pesar de que van muy mal las cosas y de que efectivamente tenemos mucho que hacer a nivel pedagógico, porque tenemos que hacer mucho a nivel activismo, porque tenemos mucho que hacer sin complejos para defender la libertad con mayúsculas, sin ningún tipo de carácter moralizante, sin ningún tipo de carácter impositivo, sin ningún tipo de reparto de carnets, que también es muy importante. Pues la verdad es que, como somos unos privilegiados, yo creo que todavía no hemos tomado conciencia hasta ahora que han llegado estos señores morados a asustarnos un poquito de lo que nos estamos jugando. Para terminar, y porque no quiero tampoco extenderme ni hacerlo muy pesado y luego abrimos el debate, deciros que para mí, desde luego, la pregunta que nos hacían al principio y que nos planteaba Santiago es si merece la pena luchar por la libertad. Yo creo que desde luego, ya he dicho al principio que no podemos limitarnos a creer que estamos conquistando algo a lo que aspiramos, sino que estamos recuperando algo que nos pertenece. O sea, que en realidad no estamos conquistando, estamos reconquistando. Y en esa reconquista yo me quedo con una frase fantástica, y ya que al principio hablaba de que hay muy poquitas mujeres ¿no?, en el aforo, y que también es otra de las cuestiones a plantear, ¿no?, que somos muy poquitas las mujeres que a lo mejor tenemos inquietudes o una cierta visibilidad en el ámbito del liberalismo y de la defensa de la libertad, me quedo con una frase de María Zambrano que dice: prefiero una libertad peligrosa que una servidumbre tranquila. Pues yo prefiero una libertad peligrosa a una servidumbre tranquila. Gracias. Muy buenas. Bueno, creo que esto no funciona, pero me escucháis igual, ¿no? Más o menos. El aula es circular. Bueno, esto de María Zambrano, te voy a decir, uno de la LOCSE te diría María Zambrano, la de Málaga, ¿no? Es como se llama la estación de Málaga ahora. Bueno, pues el otro día, hace un par de semanas me llamó María Jamardo, aquí de cuerpo presente, para comentarme pues que íbamos a esta conferencia y tal. Yo me sentí el tío más afortunado de España. Claro, calculad que hay unos 22 millones de hombres en España y me estaba llamando a mí. Lo siento por vosotros, pero bueno, oye, ¿de qué hablamos tal? ¿Cómo titulamos esto? Y dije, pues no sé, ¿de qué podemos hablar? De libertad, capitalismo, tal. Y al final convinimos de mutuo acuerdo en llamarlo libertad versus, aunque Amando de Miguel aquí discreparía, diría que versus en latín significa hacia y no contra, que es verdad, significa hacia. Bueno, libertad
contra o versus servidumbre. Podríamos haberlo llamado capitalismo versus socialismo, que quizá hubiese sido lo propio, pero claro, tanto María como yo somos amigos de llamar a las cosas por su nombre, y yo por lo menos soy más proclive a describir mientras nombro. Como supongo que ya sabréis los que escucháis La Contra o los que leéis mis artículos, me gusta mucho detenerme en las descripciones y que no quepa lugar a dudas, sino caer fácilmente en el eslogan, ¿no? Bien, para abreviaros lo que es una cosa y lo que es otra, el capitalismo sería libertad, o podría identificarse plenamente con libertad, con la idea general de libertad que tenemos, sin dar una explicación demasiado larga, y el socialismo sería servidumbre. Notad que no digo esclavitud. Ahora os explicaré la razón por la cual no lo llamo esclavitud. Bien, la diferencia entre capitalismo y socialismo, o libertad y servidumbre, es que un sistema fabrica hombres libres. Bueno, ahora ya en politiqués tendría que decir hombres y mujeres libres. No te pliegues al consenso socialdemócrata, ¿eh? Bueno, un sistema fabrica hombres libres y el otro fabrica siervos. En esencia son siervos. Cuando miramos a los desdichados que vivían en la Unión Soviética, o a los que viven hoy en día en Cuba o en cualquier país socialista, lo que vemos son las últimas consecuencias de su servidumbre, pues arrastrados, con problemas nutricionales, que no pueden salir del país, etcétera. Y dices, bueno, pero nosotros, eso significa que somos libres. No propiamente. Somos algo parecido a lo que eran los libertos. Los libertos en la antigüedad, la antigua Roma, la antigua Grecia también, eran antiguos esclavos que habían conseguido la libertad. La libertad se podía obtener de muchas maneras y una de ellas era comprándola. Se podía también conseguir porque el amo, el dueño, era una persona misericordiosa y lo daba así. El liberto tenía que dar como contraprestación, unas veces dinero y otras trabajar para el patrón o el antiguo patrón durante los días que conviniesen. Bueno, pues yo te doy la libertad porque me has dado un servicio, o tu familia a lo largo de varias generaciones me ha dado un servicio muy bueno, entonces te concedo la libertad a cambio de que, si por ejemplo eras profesor de griego, pues vas a seguir dando clases de griego durante 2 veces por semana a mis hijos, aunque siga siendo un hombre libre. Pues eso sería más o menos lo que somos en los países socialdemócratas. No somos propiamente siervos, o no lo somos todavía, y tampoco somos hombres plenamente libres, hombres y mujeres plenamente libres. Claro que ser liberto podéis decir que es una putada, ¿no? Claro, es bastante peor ser siervo. Sí, si nos pueden elegir, a mí me dicen, cuando dicen es que nuestro sistema es un horror, y bueno, sí, es un horror y todo lo que queramos, pero yo no lo cambio. Por lo menos no lo cambio por el que nos prometen desde ciertos partidos políticos. Me dicen, virgencita, que me quede como estoy. Pues sí, que me quede como estoy, antes de tener que irnos pues a hacer experimentos o convertirnos en algo parecido a la Venezuela de Maduro, o digamos ya la Cuba de Castro, etcétera, ¿no? O a lo que fue la Unión Soviética en su momento, es decir, pasar de ser libertos a ser siervos completos. La servidumbre es una institución típicamente medieval, pero su origen está en la antigua Roma, ¿no? María, cara que ha hablado de la antigua Roma, muchas de las cosas que tenemos las tenemos que ir a buscarlas hace aproximadamente 2000 años, ¿no? Es del tardo imperio, de la parte final del Imperio Romano, y la creó Constantino, el mismo emperador que el que consagra el cristianismo no como religión oficial, pero sí la tolera, y se convierte él mismo al cristianismo ya en el último suspiro, pues es el que, no voy a decir que crea, pero sí el que la trae, o el que alumbra la servidumbre como institución medieval a principios del siglo IV. Él lo único que hace es que observa la realidad de lo que está sucediendo en su propio imperio, en este caso en Italia, en la España de la época, en Grecia, pues lo que eran los límites del Imperio Romano entonces, y está viendo que los campesinos, que estaban ahogados por la inseguridad y las deudas, se están enfeudando a los señores, a los grandes latifundios. En España, por ejemplo, llegó a haber bastante grandes, especialmente en la parte sur del país. Es decir, a cambio de que el señor les cubriese las deudas o les garantizase la seguridad, le entregaban todo lo demás. Es decir, se ataban a la tierra, se ataban al trabajo, a cambio de la protección física y la armada. Si tienes algún problema o aparece por aquí un vándalo e intenta saquearte, yo te voy a proteger porque yo dispongo de mi propia milicia armada. Y de que el señor les garantizase, y esto estaba
desde el principio en la servidumbre como casi principio fundacional, les garantizase casa y comida. El siervo no tenía que preocuparse de ninguna de las dos cosas. Ojo, en principio, la casa es... en el edicto de Constantino, que creo que es del año 322 por ahí, bueno, principios del siglo IV, se prohíben expresamente los desahucios. Ningún señor puede desahuciar a uno de sus siervos. Yo creo que este edicto ahora mismo Ada Colau lo firmaría sin ningún problema. Pero bueno, se han prohibido los desahucios, el resto, oye, pero que está este tío atado a la tierra ya, pero no se le puede desahuciar de casa. Lo digo para que esta misma idea se repite, el soniquete es el mismo que habréis oído últimamente. Es decir, cualquier cosa con tal de garantizar ciertas cosillas como, pues no sé, la renta básica, que nos pague el gobierno la factura de la luz, ahora que están con la cosa esta de la electricidad, o la misma casa, que no lo digo yo, lo dicen ellos, que los desahucios tienen que ser literalmente prohibidos. Bueno, Constantino, el emperador Constantino, los prohibió dentro de un edicto que poco menos sí proclamaba la servidumbre y llevaba como uno de sus elementos integrantes la prohibición de a alguien sacarle de su casa. En resumidas cuentas, lo que hicieron nuestros antepasados de hace 1500 años, porque esto lo hicieron nuestros antepasados directos, si escalásemos en nuestro árbol genealógico llegaríamos a algún quinto abuelo nuestro que se enfeudó. A fin de cuentas somos los hijos de aquellos que vivieron aquí hace 15 o 20 siglos. Pues lo que hicieron fue cambiar seguridad, en este caso momentánea, por la libertad, entregarles el paquete completo. Esto ya siglos después lo advertiría Benjamin Franklin, eso de que todo aquel pueblo que dé su libertad a cambio de una seguridad momentánea terminará perdiendo ambas, y es lo que les sucedió, porque la seguridad que daba el señor, ese señor feudal del bajo imperio romano, era un tanto ilusorio, bueno, como la que luego darían los señores feudales medievales, ¿no? Es decir, al final resulta que la comida no era más que un pan duro, en el mejor de los casos, o unas gachas, y la casa era una choza infecta. No, eso sí, no se les podía desahuciar de la choza infecta. Y la comida, bueno, pues era poco menos que para lo que les daba, porque una parte de la cosecha se la quedaba el señor en, bueno, concepto de protección o derechos de protección. Es decir, más o menos, si os fijáis y lo traemos a nuestros tiempos, es lo que tienen los venezolanos actualmente. Han hecho un acuerdo muy similar al que hicieron los campesinos tardorromanos en el siglo IV, V, VI. Yo te lo doy todo a cambio de que tú me garantices estas cosas. Si nos vamos, por ejemplo, vosotros sabéis que en Venezuela está prohibido despedir a alguien. Está prohibido, a mí me lo contó un venezolano el año pasado. No me lo puedo creer, si es la ley del trabajo, la reforma laboral de Chávez consistió en prohibir el despido. Ya está, oye, pues todo, lo ve mañana el tío del sindicato y dice, joder, es buenísimo. Bueno, como bien sabéis, los venezolanos no producen nada, porque no pueden producir nada, porque no hay insumos, porque no existe el mercado como tal, porque no hay demanda, porque tampoco puede haber oferta, es decir, está todo paralizado. Eso sí, no se puede, como llaman allí con un anglicismo repugnante, que es no pueden remover a nadie de su puesto. Se utiliza lo del remove, ¿no? Pues el remover a nadie de su puesto. Pues algo parecido a lo de estos brindis al sol, ¿no? De no te pueden desahuciar. Bueno, pues casi estoy deseando que me echéis de esta choza de mierda. Pero no te pueden echar. Y es más, estás atado a la choza ya y van a estar atados tus hijos, tus nietos y tus bisnietos. Porque esto ha quedado ya para siempre. Pues pasa un poco lo mismo con el tema de la comida. Lo que queremos es que el Estado nos cubra la canasta básica. Bueno, la canasta básica, hace unos días subí un vídeo a la Contra TV en el que iba las bolsas CLAP, que son las del racionamiento en Venezuela, lo que llevaban para una familia entera a la semana. Es una bolsita de arroz, una cosa realmente miserable. Y si vais a la cartilla de racionamiento del día de hoy de Cuba, veréis que ninguno de nosotros podríamos subsistir con ella. Pasaríamos hambre y terminaríamos enfermando. Por eso los cubanos, una de las cosas que tienen que hacer es resolver a lo largo del día la manera de enriquecer la dieta. De hecho, en la servidumbre sucede que al final lo único que se piensa es en comer, en solucionar lo más básico. Como veis, lo que decía Franklin, entregaron la libertad y se quedaron por seguridad, y al final se quedaron sin nada. No tenían seguridad en la casa, ni seguridad en la comida, ni siquiera la seguridad física, porque luego el rey era brutal, o el señor feudal era brutal, porque además
cuando llegaban los vándalos, pues sucedía a veces que no les defendía. Vamos, ejemplos a lo largo de la historia tenemos muchísimos, de racias, de masacres perpetradas a lo largo y ancho de toda la Europa mediterránea, cuando entraron los vándalos, como luego cuando entraron los musulmanes en el año 711, no hubo señores que detuviesen aquello. Así que habían hecho el peor acuerdo de sus vidas: entregar lo único que tenían, que era un poco etéreo, la libertad, a cambio de una serie de cosas seguras que luego no se correspondieron con la realidad. No tenían nada de eso. No lo sé. Si esto le pasó a nuestros abuelos, tenemos algún motivo de verdad para pensar que no le va a pasar a nuestros nietos. Es decir, que dentro de 100 o 200 años, si al final termina sucediendo lo peor, que espero que no termine sucediendo lo peor, terminan entregando, o nosotros mismos, nuestra misma generación, termina entregando la libertad a cambio de estas seguridades. Desde luego de la historia se puede aprender, porque casi todo lo que sucede ha sucedido de una manera o de otra en el pasado, en algún momento del pasado. Es decir, como podéis ver, la servidumbre es algo aceptado, se acepta voluntariamente y es voluntaria, no se impone. Constantino se limita en ese edicto a hacer algo, bueno, a declarar algo que ya existía y que estaba sucediendo en la Roma de la época, porque si no hablaríamos de la esclavitud. A ser siervo se pide, en una palabra. A la esclavitud lo reducen a uno. Entonces, bueno, habéis perdido la guerra y os vamos a reducir a la esclavitud. Vosotros y vuestros hijos serán esclavos nuestros. Así es como los romanos se proveían de esclavos. Bueno, en general, como todos los imperios de la antigüedad, cuando llegaban a un sitio, bueno, de la antigüedad y de tiempos más recientes. Una de las cosas que hacían por ejemplo, los otomanos, cuando hacían sus correrías por la Europa del Este, era raptaban niños y los reducían a la esclavitud y los convertían en soldados. De hecho, hicieron una unidad de élite del ejército de niños raptados en los Balcanes. Cervantes fue preso y esclavizado por los turcos también, en este caso los piratas berberiscos en Argel, ¿no? Es decir, es una historia muy común en nuestra especie, que unos esclavicen a otros, pero la esclavitud nadie la acepta. Los negros americanos en el siglo XIX eran esclavos porque no les quedaba otro remedio, no porque hubiesen decidido serlo. Les habían arrancado de sus pueblos en África y se los habían vendido a unos comerciantes portugueses o ingleses y se los habían llevado al Caribe o a Norteamérica. Pero esos infelices no estaban en esa condición porque quisiesen estarlo. En cambio, esos campesinos medievales de los que os hablaba hace un momento sí estaban así porque querían, o por lo menos porque habían querido previamente. Es decir, yo cuando veo, por poner por caso, yo veo al tío Manolo, al que supongo que alguno conoceréis aquí, pedir la renta básica y un pisito, que se lo den también, que le corresponde. Bueno, en este caso el del pisito sería Calisto. Yo lo que veo es a un campesino, sinceramente os lo digo, yo veo un campesino tardorromano, uno de estos, del año 350 después de Cristo, postrándose de hinojos delante del emperador. No, por favor, esclavízame o sométeme, redúceme a servidumbre. Hazlo, a cambio eso sí, quiero que me des un pisito y que me des una renta básica, que entiendo intercambiable por comida. Y luego cuando casi al mismo tiempo veo a Alberto Garzón prometer la renta básica y el pisito, pues lo que veo es al emperador promulgando el edicto y frotándose las manos, diciendo, bueno, por fin lo hemos conseguido, como se frotó las manos Hugo Chávez cuando vio que los venezolanos colaban con todo hace 15-16 años, cuando pasaban por las elecciones con él, cuando pasó el referéndum que hizo sobre la nueva constitución, las nuevas elecciones. Dijo, bueno, esto, caray, menudo regalo me están haciendo estos tíos. Les voy a reducir a servidumbre y lo voy a hacer con su pleno consentimiento. El resultado lo tenemos ahora. Y lo mismo nos va a pasar, o nos pasaría a nosotros si hiciésemos lo mismo. Es decir, no... Eso dicen, nadie tiene la verdad en posesión, pues nadie tiene la libertad en posesión. Tienes que pelear mucho. Esto decía Jefferson, ¿no? Decía que es una cosa que hay que pelearla, que hay que vigilar continuamente, porque cualquier generación puede perderla. Y generalmente se pierde siempre por lo mismo. Puedes perderla porque te la arrebatan violentamente. No lo sé, el caso de los polacos en la Segunda Guerra Mundial con los alemanes, que les invadieron el país y contra su voluntad los sometieron. Bueno, la culpa no era suya, es que los alemanes tenían más y mejores armas y eran más. O
autoesclavizarte tú mismo a cambio de la propinilla, las tiomanoleces, que si dame una paguita, o dame un piso, o tengo derecho a esto, o tengo derecho a que me den un trabajo de por vida, que esa es otra de sus seguridades, de yo quiero que, lo de que os comentaba de Venezuela, que no se pueda despedir, ¿no? Si os fijáis, después de haceros toda esta reflexión histórica, el socialismo realmente es la servidumbre de nuestro siglo, bueno, de nuestro siglo y del siglo pasado, y al poco que nos descuidemos también lo va a ser la servidumbre del siglo que viene, porque no sé si lo llegaremos a ver vosotros, que sois jóvenes, yo no tanto, pero si llegáis a ver el siglo XXII veréis como hay algún ganapán que viene y dice, estamos en el socialismo del siglo XXII, que este va a ser distinto al del siglo XXI y por supuesto distinto al del siglo XX. Sí, vamos, estas cosas son cíclicas y siempre van volviendo, ¿no? Claro, la diferencia entre la servidumbre actual y la del siglo IV es que esta nos embauca de un modo bastante diferente. Es decir, no nos ofrece, digamos que el edicto de Constantino era mucho más honrado. Decía, bueno, yo lo único que digo es que a cambio de que os den casa y pensión, casa y comida, tenéis que trabajar para este tipo. Aceptamos. En este caso no prometen eso, nos lo hacen con la engañifa de la igualdad. Ese realmente es el... Bueno, ahora utilizan, como la palabra igualdad la tienen muy resobeteada y ya no tiene el mismo efecto, ahora utilizan una palabra en politiqués, no está recién inventada, pero la están empleando mucho ahora, que es equidad. Seguro que la habréis oído, les encanta. Y además los cabrones se engolan cuando la dicen, equidad, esto ha salido con equidad. Me descojono cada vez que les veo decir lo de equidad. ¿Pero qué diferencia hay entre igualdad y equidad? No hay ninguna. Cojones, pues de igualdad. No, porque igualdad, claro, no tiene ya el mismo... No tiene, bueno, o la han sobado mucho, ¿no? Bueno, a veces incluso para asegurarse la hipnosis, porque en el fondo no es más que una hipnosis, por si no nos hayamos dado cuenta, nos están ofreciendo, bueno, una serie de promesas que creo que en nuestro fuero interno no terminamos de creer del todo, que queremos creer más que creemos. Bueno, ¿y si esta vez sale bien? Y si esta vez, no lo sé, el caso de Podemos es paradigmático. Unos tipos que han estado asesorando a Hugo Chávez y que se presenten aquí con las cartas sobre la mesa. Es decir, que si esto de Podemos hubiera nacido en el año 2002, yo podría entender el trampantojo, no se notaría. Claro, lo de Chávez todavía no se había ido al garete, pero ahora sí. Que han estado allí, que se les ha visto puño en alto, banderas rojas, no sé qué, Chávez vive, la lucha sigue, Chávez era como ese artículo de Monedero, el de los pueblos, el de... Tengo un orinoco triste que corre por mis... el de Chávez nuestro que estás en los pueblos. Bueno, está todo ahí. Bueno, y a pesar de eso tienen 5 millones de votos. Eso es querer creer. Es una cuestión de fe. Más que de cualquier otra cosa. Es decir, realmente es una hipnosis en toda regla. Bueno, si a esa hipnosis de os voy a ofrecer igualdad y por supuesto una serie de cosas seguras le sumamos unas cuantas gotas de identidad, ya tenemos el cóctel final, que es mortal. Lo conocemos bien porque es el nacionalsocialismo. Que es cuando el amo te dice lo que tienes que hacer, cuándo lo tienes que hacer, cómo tienes que ser, lo que tienes que pensar y lo que tienes que sentir. Es, digamos, la tiranía perfecta. Quizá por eso, o la servidumbre perfecta. Y además lo haces todo de manera voluntaria. Estás dispuesto a cualquier cosa. No sé, yo vengo de un sitio donde no hay nacionalismo. Bueno, podéis decirme, no, pero están allí los fachas y tal. Son 4 matados. Digo, que no hay movimiento nacionalista en Madrid. No existe madrileñismo. El único independentista madrileño que hay soy yo. El independentismo madrileño se reduce a mi misma mismidad. Y tampoco tengo mucha intención de que crezca más porque luego me van a estropear el mensaje, entonces lo van a interpretar mal. Pero bueno, aquí sí que hay nacionalismo y conoceréis todos evidentemente a nacionalistas, especialmente nacionalistas de izquierda, y sabréis lo que os estoy diciendo es cierto, que ya entonces el enfermo directamente no tiene curación. O sea, bueno, ya ha entrado directamente al corazón y es un siervo que además le encanta serlo, porque le ha tocado ya la parte más sensible. No es una cuestión puramente alimenticia, de bueno, al menos vale, la choza es pequeña, es fría, pero es choza, así no estaría en la calle. O la comida no es buena,
un mendrugo de pan, pero bueno, es que si no, no comería nada. En el caso cuando ya se han contagiado, cuando a la hipnosis esa le hemos sumado lo de la identidad, bueno, es que entra en la choza y la ve como si fuese un palacio, una pagoda dorada, es lo más tal, y es una puta choza, pero la sigue viendo como una cosa espectacular. Ese diríamos que sería el último paso de la servidumbre, y siempre se llega a él, es inevitable. El socialismo del siglo XXI de hace 15 años se ha terminado convirtiendo en el nacionalsocialismo del siglo XXI, y no lo digo yo, lo dicen ellos, hablando por la tele con un uniforme, una chándal de la bandera. Ahora en serio, ¿os imagináis aquí a Rajoy con un chándal de la bandera de España? Hostia, lo internaba. Se le ha pirado. Que se lo lleven, por favor, ¿no? Bueno, pues ahí es una cosa bastante normal. Les cuesta explicarlo, porque dicen, bueno, a sus defensores aquí, porque claro, aquí choca un poco. Pero cuando fueron las elecciones de junio, yo vi me contaron, bueno, me dijeron que habían visto cerca de Madrid una pancarta encima de la autopista que ponía Patria, Pueblo, Podemos. Yo no me lo creía, digo, esto es mentira. Digo, ¿dónde la has visto? Tío, en la carretera de Colmenar. No jodas. Me cogí la moto y me fui allí. Digo, yo esto lo tengo que ver con mis propios ojos porque lo mismo me está engañando. Y estaba efectivamente Patria, Pueblo, Podemos. Luego ya se empezó a ver por todas partes. Y dije, ya está. Están pisando el acelerador y quieren meter el cóctel completo. Por suerte no les terminó de funcionar porque claro, tampoco habían preparado sus bases para todo, o no habíamos llegado al nivel de necesidad final, que es cuando tienes que meter esto. La parte final la meten un poco como en Rusia en la Segunda Guerra Mundial, que Stalin, que había renegado de Rusia porque era un concepto burgués y tal, les dio Rusia, madre Rusia está en la sopa cuando les habían invadido los alemanes. Sí, al final termina siendo, y la terminan llamando la Gran Guerra Patriótica, ¿no? Así es como llaman a la Guerra Mundial en Rusia, no la llaman Gran Guerra Revolucionaria ni nada por el estilo, apelando directamente al sentimiento patriótico que lo carga el diablo, ¿no? Entonces aquí la pregunta que nos deberíamos hacer es ¿por qué nos da tanto miedo ser libres? Es decir, ¿por qué estas actitudes se repiten una y otra vez a lo largo de la historia en distintos países? Es decir, que no hay diferencias ni en periodos históricos ni en partes del mundo. Si tuviésemos más tiempo y pudiésemos ver otros ejemplos os los podría mostrar, pero que esto se repite y se repetirá mientras el ser humano siga siendo ser humano. Esta vocación o esta tentación por la servidumbre, o este miedo pavoroso a ser libre. Hay muchísimas razones, algunas de hecho las ha apuntado María. Es decir, una de las razones es el tema de la responsabilidad. Es decir, ser libre implica ser responsable. A fin de cuentas, cuando dependes de otro porque te has entregado a otro, pues como un niño pequeño, ¿no? Todo lo que pasa es culpa de sus padres. Hombre, que en un niño de 2 años lógicamente es así. Si no hay comida en casa, pues la culpa sea de tus padres que no la traen, ¿no? Es decir, franquiciamos nuestra responsabilidad a otro cuando nos entregamos a la servidumbre, cualquier cosa mala que nos pase. Y eso es una ventaja. Es decir, yo realmente soy una almita de la caridad y todo lo que me pasa es culpa de otro. Eso por un lado. Y creo que lo ha desarrollado bastante bien María. Y el otro, y este creo que es un poco más profundo, es que el principal enemigo de la libertad, diréis, es el socialismo. No vamos a ser tan panfletarios. El principal enemigo de la libertad es la incertidumbre. No es que para la menor duda. Es que no sabemos qué va a pasar mañana. No tenemos ni idea. Y eso a muchos nos desespera o les desespera. No es mi caso, pero a mucha gente, a muchos de mis semejantes les desespera la idea de que no saben lo que va a pasar mañana. Si no, ¿cómo os explicáis pequeñas cosas en la vida, en las biografías privadas de cada uno, de que un tipo, no lo sé, se haga abogado del Estado? 5, 6, 7 años de oposición, codos, matar la juventud, estudiar temas infernales, o digo, abogado del Estado como economista del Estado, como técnico comercial del Estado, como cualquiera de esas cosas del Estado que hoy nos gobierna, porque son todos eso. ¿Cómo alguien puede, la vida, en fin, yo personalmente no creo en la vida eterna, pero hasta en el caso de que creyese en la vida eterna, procuraría disfrutar al máximo de la que tengo?
como teniendo solo una vez, que esto pasa solo una vez, vamos a matar 10 años haciendo algo abiertamente asqueroso, como es aprenderse códigos legales de memoria. A mí se me ocurren pocas torturas peores que abrir un código Tecnos de esos, los que hayáis estudiado derecho los conoceréis, y aprendérselo de memoria. No sé si habéis conocido algún opositor, o alguno de vosotros lo sois, que entras en su sala de estudio y tiene ahí unos horarios, y dices un año, otro. Bueno, ¿por qué haces esto? Casi entendería más que te pegases latigazos, porque al dolor pasa, en su momento zas, y luego se te pasa, pero esto no es y además puede ser que ni siquiera lo saques, que después de 7 años estudiando para esto te tiren, porque había mucha competencia o porque no depende de ti, porque simplemente querías sacar una oposición a abogado del Estado, se han presentado 7.000 en toda España y el Estado ha dado 3 plazas. Claro, las posibilidades de que lo saques, pues no sé, son menores que la de enhebrar una aguja, un hilo en una aguja con unos guantes de esquí, ¿no? Pues bastante más difícil es muchas veces sacar una oposición de este tipo. Pues esto nos lo explica bastante bien, porque a cambio da seguridad. Bueno, es que a cambio yo voy a tener el resto de mi vida solucionada. ¿Cuántas veces lo habréis oído? Así, no, pues el resto de mi vida solucionada. Será poner la mano. Ya, pero es que esto ha sido sobre el principio de la tortura, piénsalo. Luego tendrás que ser abogado del Estado. Que aquí no es que estés consiguiendo una renta vitalicia, que en ese caso a lo mejor hasta podría tener cierta razón de ser, es que luego tendrás que estar en una covacha el resto de tu vida hasta los 65 haciendo cosas horrendas. Un horario, 7 horas al día, 8 horas, las que marca el convenio, no sé qué. Claro, normal que todos o se les pire o terminen en política. No, eso no hay ser humano que pueda aguantarlo. Y además del Estado, que es como ser abogado del diablo. Encima te toca defender al mal. Bien, pues todo es a cambio de seguridad. Es decir, la libertad, en definitiva, ya para ir terminando, es incertidumbre y responsabilidad. Entendéis ahora por qué hay pocos liberales, ¿no? Tú lo que le vas a decir es eso de el viaje que emprendes lo haces a tu propio riesgo. No te garantizamos felicidad ninguna porque a lo mejor no te gusta, y de lo que te pase malo muy probablemente el culpable seas tú. Entonces es lo justo. Bueno, pues lo justo, pero mucha gente prefiere lo que no es justo, o vivir en ideas fantasiosas. La libertad es el sector privado frente al público. Es trabajar en el sector privado sirviendo a los demás, frente a trabajar en el sector público sirviendo al que manda. A cambio tienes seguridad. La libertad es hacer la vida que te gusta y no la que te dicen que tienes que hacer. Eso es libertad, lo otro es servidumbre. La libertad es es casarte con quien quieres y no con quien debes. Eso es libertad. No siempre pedís, bueno, pero eso es lo normal, no siempre fue así. La gente durante siglos se casó con quien debía. Claro, así terminaban aquellos matrimonios, ¿no? Tienes que casarte con quien quieres y hacer, en definitiva, lo que tienes que hacer. Que muchas veces es lo más incierto, pero es lo que hace que seas un hombre libre o una mujer libre, ¿no? En fin, ya para terminar, entonces me hago una cita de María Zambrano. Y yo voy a terminar con una cita al Quijote. Venga. Lo que pasa es que al Quijote todavía a Cervantes no le han puesto estación de tren, porque si no... Sí, porque el AVE que mandaron a Barcelona no lo hicieron para en Alcalá, sino que lo hicieron para en Guadalajara. Si no lo hubieran llamado Alcalá de Henares, Miguel de Cervantes. Entonces preguntarías a alguna víctima de la LOPSE de estas y te diría, ¿no conoces a Cervantes? Sí, hombre, el de la estación de Alcalá. Bueno, decía, la frase la conoceréis, es esta de la libertad. Es que me parece la definición más magistral que existe, y cada vez que la leo me conmueve, en serio. Los que habréis leído el Quijote pues probablemente la conozcáis, y si no pues la conocéis de algún meme en Twitter. Estas cosas se ven bastante. Dice: la libertad, querido Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierran la tierra y el mar. En fin, vosotros elegís, tenéis... Bueno, esto funciona cuando le da la gana, ¿eh? Vosotros elegís, tenéis, como he dicho antes, a uno no le reducen a la servidumbre, uno se autorreduce a la servidumbre. Es algo plenamente voluntario. Los que estáis aquí entiendo que no tenéis mucha propensión, pero bueno, quién sabe. En fin, bueno, pues ya está. Ahora podemos abrir el debate.
estáis hablando de los problemas que tiene para que la gente acepte con las ideas liberales. Yo creo que les ha olvidado una cosa. Para mí uno de los problemas a día de hoy, actualmente, en Occidente, en una sociedad tan informada en el pensamiento, es que creo que una de las cosas que más le cuesta a la gente no es tanto el hecho de decir yo quiero hacer mi vida como me apetece, sino el hecho de aceptar que los demás hagan su vida como les apetece. Creo que hay un problema de transigencia, de que es bonito poder imponer tus valores siempre que consideres moralmente correctos. Es decir, yo lo veo a diario. Con mi hermana mismo es el debate que tengo todos los días. Ella es una persona con un gran corazón y considera que es mejor no ser libres que ser libres y que, por ejemplo, la gente pueda hacer lo que le dé la gana, no ayudar a los pobres, no consolar a los discapacitados. Entonces considera que aunque sea una tiranía es mejor porque es moralmente correcta. Y el hecho de dejar a los demás hacer lo que quieran con su dinero y que no tengan obligación ninguna con la sociedad, creo que le pesa más a mucha gente que no el hecho de sí, me encanta hacer mi vida libre y que nadie se meta en ella. Pero en mi casa, los vecinos me quieren. No, pero es que ahí estás hablando de no de tanto de liberalismo o de ser liberal, sino de tener talante liberal. Son dos cosas distintas, ¿eh? Tú puedes ser muy socialista y luego tener talante liberal, es decir, dejar vivir la vida a los demás. Pero por eso digo, creo que es el problema que mucha gente es eso, que libre, como que yo quiero hacer mi vida, lo queremos todos. El problema es que muchos no quieren dejar a los demás hacer su vida. Me parece que es más así que no. Bueno, mientras no tengan fuerza coactiva sobre ti, es como a mí, si yo hubiese hecho caso a mis padres en todo, pues lo mismo sería abogado del Estado. Ya ves. O vivirías en una choza, no se sabe. Es así, no te puedes no hacer caso. No, pues me refiero ya al ente estatal. Es eso, bueno, si eso se eleva, claro. En sociología, ella apoya al Estado, no porque no lo vea como una maquinaria represiva y todo eso, sino porque considera que es la única forma de imponer a los que son malos o no quieren ayudar con lo suyo, que lo hagan forzosamente. Y quiere saldar su deuda moral que tiene con la humanidad, la quiere saldar con tu dinero. ¿Que sí? Eso es un clásico. En eso el cristianismo es bastante más justo, porque dice, aquí nos retratamos y nos retratamos todos, yo el primero. Pero si os fijáis en el socialismo normal y corriente, bueno, la socialdemocracia que conocemos es, qué mal está tal cosa. A ver tú, saca la cartera, que hay que arreglarla, porque yo no me la voy a sacar. ¿Sí? Sí, claro. ¿Y a quién quieres preguntar antes? Más concretamente aquí, pero ella también, si quiere, puede, porque aludiste tú precisamente eso. Mi pregunta es, pues, muy simple. Si se puede ser funcionario y liberal. Liberal, no libertario. Liberal. Se puede ser funcionario y liberal. Sí, claro, yo conozco a muchos. Y además uno de mis maestros, uno de los maestros que yo he tenido en el liberalismo, en la teoría, durante muchos años, pero un montón de años, pues estoy hablando de 15 años, que más de los que más he aprendido, que mejores lecturas me ha recomendado, es técnico comercial del Estado. Otro caso de profesores universitarios, yo descubrí a Mises y a Hayek y a los grandes autores de la escuela austríaca gracias a otro funcionario, que es Jesús Huerta de Soto, porque iba a sus clases de oyente hace 20 años. Y Jesús estaba más joven, eso sí, más delgado, entonces jugaba al tenis. Y era funcionario, nivel 29, exactamente, como se encarga de remarcar siempre en clase. Claro que se puede ser. Diré, ¿por qué no? No le veo yo el problema. Lo digo porque criticas a los abogados del Estado. No solo por... Yo lo siento por ellos. Yo lo siento por el este que te digo, que es técnico comercial del Estado, que tiene que tener un coñazo de trabajo, que lleva 18 años entrar al mismo sitio, el Paseo de la Castellana, que es un horror. De hecho, cada vez que veo y miro, digo, coño, la covacha. Él es el que está arruinando su vida, no yo la mía. Luego, a cambio, ha hecho una gran labor. Ha formado liberales durante 2 generaciones de liberales. No está mal. A ver, podrías echarle en cara a él personalmente que no vive conforme a lo que predica. Pero bueno, todos tenemos nuestros defectos y nuestros fallos. No se puede ser perfecto. Los liberales no... A ver, no existen santos liberales, ¿eh? Esto no es una religión. No penséis que aspiramos a un hombre liberal perfecto. Y para eso tenemos a los socialistas, que sí tienen a su santoral y tal y cual, ¿no? De todos modos, yo creo que si los comunistas pueden ser ricos, porque no van a poder ser los liberales funcionarios, ¿no? No, pero yo creo que va más allá. Es como cuando te llaman hipócrita por desbloquear los servicios públicos y por sus niños.
Pero yo pongo un ejemplo muy fácil. Mañana me voy a pagar a tomar algo, no quiero pedir nada, y me obligas a poner esto a pedir una Coca-Cola, a pagarla, una vez la voy a abrir y dices que no te la bebas, que es un hipócrita que no la querías pedir, a mí. Es lo mismo. El dinero que se usa para pagar los servicios públicos de la burocracia es de todos. O sea, yo tengo que pagar, voy a encontrar pagar, y encima no lo puedo disfrutar. Es contradictorio, debería haber más. Yo creo que es una cuestión, en definitiva, un poco de lo que hablaba Fernando y de lo que planteaba, y por ahí va mucho en un entorno como el que nos estamos enfrentando, y pienso ya no en el ámbito político únicamente, ni en el debate político o ideológico, sino en el ámbito empresarial, por ejemplo, en esa actividad privada, ¿no? Productiva, que genera riqueza por sí misma y que añade valor añadido o suma valor añadido a la sociedad, y que en definitiva marca el progreso, y que generalmente, y si os fijáis, suele añadir progreso aquella que busca los entresijos de cómo librarse, ¿no?, de las tasas o imposiciones del Estado, pues en el caso de Uber, en el caso de Airbnb, todos estos casos que estamos viendo, realmente que son iniciativas novedosas y que funcionan, lo hacen buscando subterfugios, ¿no?, a esa imposición de tiene usted que pertenecer al gremio de taxistas y pagar X licencias y ceñirse a eso. Entonces, yo creo que más que el tema de la coherencia o no de una forma de decir y no hacer, evidentemente tiene mucho que ver con la capacidad del apetito y de la tolerancia al riesgo que tenemos como sociedad y como individuos. ¿El problema cuál es? El problema es que nos han enseñado, o la mayoría de las veces nos han vendido, que la seguridad esa que nos intentan garantizar y demás existe y es una realidad y hay tranquilidad, y hoy en día la seguridad no existe, porque nadie puede garantizar que las cosas no cambien o que la incertidumbre es cero. Entonces depende mucho de cada persona y de las decisiones personales. Evidentemente al final el conjunto toma decisiones involuntarias pero grupales, ¿no? Y que depende mucho de ese apetito y de esa tolerancia al riesgo de cada uno. Entonces, evidentemente, a mí no me parece coherente la postura, ¿no? Porque dices, bueno, pues oye, estoy intentando aquí, ¿no?, garantizarme mi seguridad, mi vida y demás, y estoy proporcionando mensaje de libertad y de arriésgate y de pelea y demás. Oye, a lo mejor su felicidad está en ser titular de la plaza en la covacha, ¿no? Bueno, valora más esa seguridad. De todas maneras, a ver, la incertidumbre es un problema serio. El capitalismo, Hayek lo estudia mucho y lo trata bastante, ¿no? Las instituciones que aparecen como el dinero, la familia, instituciones evolutivas, vienen para atenuar la incertidumbre implícita en el hecho de vivir. Es decir, que cuando trabajes, que se convierta ese trabajo en algo que valga. Simplemente. El dinero aparece así. Que yo pueda, pues el dinero no solo es la moneda, eran vacas o granos de cacao, tal, eran o conchas. Es una manera de poder confiar en algo. El hecho mismo de la familia es una típica institución evolutiva natural que nadie ha inventado, que nuestra especie adoptó precisamente para aminorar la incertidumbre. En el caso de que a mí me pase algo, bueno, pues mi mujer o mis hijos se harán cargo de mí. Tener certezas. Tener certeza, no, aminorarla, pero eliminarla completamente. En el fondo, lo que ofrecen todas estas doctrinas, que no, insisto, el socialismo no es la primera. Al efecto, os invito a que leáis Los enemigos del comercio de Escotado, que está muy bien. Va a sacar ahora el tercer tomo. Y además Escotado escribe muy bien. Esos sí son gordos. Joder, son así. Son una magna opus. Que él trata muy bien desde la antigüedad todas estas doctrinas comunitaristas o comunistas directamente, por utilizar la palabra así en un sentido más amplio, en el que esta es una ilusión que habita en el alma humana. Es decir, no es algo que se haya inventado, que se lo inventase Karl Marx, ni muchísimo menos. ¿El qué? Sí, pero la familia aparece de manera espontánea. Digo, no, la idea de meter como un sobreseguro. Diría, además con esto vas a estar asegurado. De hecho, contra la incertidumbre, durante gran parte de la historia de la humanidad, uno de los elementos para luchar contra la incertidumbre ha sido la religión. ¿Qué es el chamán de una tribu? El chamán de una tribu lo que transmite son certezas. Es que no llueve desde hace 2 meses. Tenemos a los dioses cabreados, y claro. Pero no os preocupéis que a mí, si me llenáis la tripa,
yo hablo con ellos porque tengo un contacto tal, y hago aquí unos conjuros, no sé qué, y volverá a llover. Luego ya veremos si llueve o no, si el chamán tiene suerte. Pero la tribu en concreto confía en él. Es una manera de luchar contra la incertidumbre. Vosotros, la mayor parte que sois estudiantes, no sé en qué curso estaréis, pero conforme alguien se acerca al final de la carrera y empieza a verlo en sus propios compañeros de clase, empiezan las angustias. ¿Y el qué va a ser de mí? ¿Y qué voy a hacer? ¿Y qué tal? Pues están ante la incertidumbre que es, no lo sé, a mí me gusta. Siempre me ha gustado no saber muy bien dónde voy a estar dentro de 3 años. Me rejuvenece y a mí me dices, vas a trabajar aquí los próximos 10 años y me matas. Pero eso es mi manera de ser y mi carácter. Entiendo que hay otras personas que valoren otras cosas, que prefieran ser funcionarios y que digan, bueno, pues a cambio tengo esta seguridad y bien. Nada más, tampoco es tan grave, no es una cosa. Es así. Ya sé que se habla mucho de internet de esta. Sí, lo que hizo Dani, que ni siquiera es funcionario, que pilló lo de la cosa esta que le dio Cifuentes de la cama para hacer unas gestiones y le estaban llamando de todo menos guapo. Acordaos, ¿qué es lo que pasa? Que no se puede contratar con el Estado. Solo faltaba. El Estado, aparte de otra cosa, bueno, el Estado sobre todo es un agente económico. Yo desde luego a mí no me gusta trabajar con el Estado porque paga tarde, mal y nunca, en esencia, pero no tendría ningún problema en contratar con él si desease algún servicio mío, que no va a ser el caso, pero en el caso de que fuese así, y no sé, si el Estado me quisiese comprar unas fotos o yo que sé, cualquier cosa, que escribiese una cosa bien, lo haría, me cercioraría de que van a pagar a tiempo y ya está. ¿Eso iría en demérito de mis convicciones? En absoluto. Lo tomaría como un agente económico legítimo más que está en el... Bueno, y hay que ganarse la vida de alguna manera. Yo en concreto nunca he contratado con ellos más que para pagarles. Nunca les he sacado nada. Vamos, pues que no diría que no, evidentemente. ¿Cuántas preguntas? Supongo que en esa incertidumbre, en esa inseguridad, digamos, puede tener orígenes esa tentación totalitaria de la que hablaba Robert, ¿no? Sí. Mi pregunta ¿es realmente imaginable que los ideales liberales puedan llegar a cuajar en una sociedad que está tan acomodada como la que tenemos en la mayoría de los países europeos, sobre todo en un contexto en que, claro, la clase política pues domina a placer el 50% de la riqueza nacional, en que la moneda pues está también controlada por ellos, en que pues, en lugar de dejar a los ciudadanos pues, vivir su vida en libertad, pues, sin coaccionarles constantemente con lo que tienen que estudiar o con lo que tienen que trabajar, que puedan robarles mensualmente por la mitad de lo que producen, es posible lograr revertir esa situación de tal manera pues que si la política definitiva es el negocio del poder y teniendo en cuenta el enorme sobredimensionamiento, digamos, que tiene hoy en día, parece difícil que voluntariamente puedan renunciar a esas cuotas de poder. Entonces, ¿en qué contexto sería posible imaginar que cogen estos ideales liberales? Como ejercicio del poder, yo de manera inmediata lo veo no complicado, imposible, ¿no? Salvo por imposición violenta o por una revolución violenta, de repente que nos iluminemos los ciudadanos y nos rebelemos, ¿no? De alguna manera. Es un poco lo que está pasando en Venezuela. O sea, se están colocando en una posición tan restrictiva de libertad y tan restrictiva de bienes y tan restrictiva de cubrir necesidades básicas, que aquí sí tenemos cubiertas evidentemente y con creces, pues que evidentemente en ese momento se produce una cierta violencia civil que puede hacer cambiar las cosas, ¿no? Salvo eso, desde luego a mí se me ocurre que pueda ser algo progresivo, pero que tiene que ser algo generacional, es decir, tienen que pasar generaciones que vayan poco a poco asumiendo esa conciencia de la que yo os hablaba, de tomar conciencia de cuál es nuestra situación real y de no pensar
que vivimos en una libertad edulcorada, ¿no? O de no querer vivir en esa libertad edulcorada. Entonces al final es la toma de una decisión personal y conjunta, pero que requiere de una toma de conciencia previa. Y yo creo que de verdad esa toma de conciencia previa y ese afrontar la realidad tal como es y voy a asumir mis responsabilidades no se da hasta que uno o bien no tiene las inquietudes y ya su carácter le implica rebelarse con ciertas cosas, o desde luego le pasa algo tan grave y le pasa algo tan fuerte que sea capaz, ¿no?, de tocar fondo y de decir, bueno, pues tengo que resolverlas pero de otra manera, así no, porque sí que es verdad que vivimos muy acomodados ahora mismo. ¿Es posible que eso se consiga mediante la quiebra absoluta del Estado? Es decir, que llega un punto que esto ya no se pueda sostener, quiebre todo y no haya más remedio que amoldarse a estos principios. Hombre, podría darse. Si el Estado quebrase, sí. Utópica e hipotéticamente, sí. Porque es verdad, o sea, si realmente hubiese un momento de saturación económica en la que el Estado, que vive a costa de la expropiación forzosa de los bienes privados de los ciudadanos, no tenga de dónde nutrirse, obviamente el sistema colapsaría y algo habría que replantearse, evidentemente. Pero dudo mucho que, tal como están las cuestiones ahora mismo y eso sí que es una cuestión importante, con la separación real o con la separación evidente que hay entre economía real y economía financiera, eso llega a producirse, porque al final realmente tenemos un tema de deuda que nos lastra, que estamos ahí y que va creciendo y que se va prolongando en el tiempo y que al final está adulterando esas posibilidades de quiebra real que se podrían dar en circunstancias normales, ¿no?, si los recursos fuesen los que están, ¿no?, sin ingeniería financiera y sin intervencionismo bancario o financiero, probablemente sí. Yo creo que al final lo terminará haciendo sostenible, un poco como sucedió en los países nórdicos. Digamos que será un atraco sostenible. A ver, vamos hacia una sociedad envejecida y muy tecnológica. España dentro de 50 años, no digamos ya de 100, va a ser un país de gente mayor, una gerontocracia tecnológica. No sé dentro de 100 años, pero es muy probable que ya tengamos, la robótica haya hecho avances muy grandes y gran parte de los trabajos directamente no sean necesario que los hagan seres humanos, ni siquiera inmigrantes, que tampoco los habrá porque ya habrán entrado los países del tercer mundo en una dinámica demográfica, en un ciclo demográfico distinto y tendrán menos jóvenes y tal. Pues para que esto siga existiendo lo tienen que hacer sostenible, una palabra que pueda ser viable desde el punto de vista económico. De un modo u otro es lo que están tratando de hacer. Las famosas reformas son eso. Entonces hay que reformar para hacer viable esto. El ejemplo de Suecia o de Dinamarca, que entraron en la fase antes, ya son una sociedad muy envejecida, mucho más que la española, pues al final bueno, aquí alguien tiene que producir, si no se gripa el motor. De hecho, las reformas en Suecia las hicieron socialdemócratas y un pacto de Estado entre socialdemócratas, conservadores, liberales, de bueno, vamos a mantener esto, pero alguien tiene que mantenerlo. Lo que desde luego no es sostenible ni viable es la idea de que el dinero se coge de los árboles, que puedes endeudarte sin ningún problema, bueno, un día se te corta el grifo. Es decir, digamos que fenómenos como el de Podemos son la pataleta del fin de una era, son la rabieta al niño. Ya está, el llanto final de yo quiero esto, que se ha acabado, que no puede ser, que es imposible. Es más, en el caso hipotético de que llegasen al poder, el país entonces podría tomar dos rumbos. Uno sería venezuelizarse, es un rumbo posible pero poco probable porque demográficamente es distinto el país. Básicamente lo que se encontrarían es 10 millones de jubilados. Tú ahora venezueliza esto si puedes. Y el resto, la edad media el español medio tiene 48 años, el venezolano medio tiene 19. Claro, la diferencia de edad promedio. Es decir, si cogemos todos los españoles, 46 millones y medio, y miramos su edad y lo dividimos, nos sale 48 palos. Caray, bueno, importa mucho cuánta edad tenga, qué edad tiene el súbdito. Entonces, esa sería una posibilidad. Y la otra, que al final viesen que se tiene que hacer. Es decir, si queremos seguir viviendo de esto, si queremos seguir manteniendo esto para una minoría, tiene que haber una parte que lo mantenga.
Ya está. Yo no he visto gente más reacia a que se contraten nuevos funcionarios que los propios funcionarios. Por lo menos los que tienen seso. Dicen que ya somos muchos y al final no va a haber para todos. A mí me lo han dicho varios. No digo más. Al final, si es que en cierto modo, al final ellos saben lo que hay. Al final no va a haber para todos, porque a fin de cuentas esto viene de donde viene, de que la gente produzca, trabaje. Es decir, está hablando de un funcionario que no esté coco lavado, que sepa que realmente de dónde viene el dinero, que no se puede imprimir al estilo Eduardo Garzón, hay que distribuirlo y tal, saben que eso es una gilipollez. Entonces, lo harán sostenible de una manera u otra. Ya lo verás, y más teniendo en cuenta las dinámicas demográficas a las que nos dirigimos, de básicamente un país de viejos. Bueno, ya lo somos, ahora somos un país de bien jóvenes, de cuarentones que se creen que tienen 20 años y van a tener unas barbas y unos pantalones pitillos. La ropa que no se hubieran puesto a los 20 se la ponen ahora. Bueno, pues hoy ha dicho una diseñadora, venía leyendo, que no hay nada que envejezca más a una mujer que vestirse de quinceañera. Ah, sí, es horroroso, ¿verdad? Además. Sí, o sea sí, que, sí. Bueno, tienes razón. Yo tengo varias preguntas, varias cuestiones, una pequeña reflexión. No llegué porque en el momento que habéis empezado, entonces no sé si en vuestra presentación de alguna manera os habéis definido. Claro, yo no os conozco, os conozco por lo que os he escuchado. Y me asalta una duda que es como calificados. No sé si sois iconoclastas, si sois escépticos en grados 1. En fin, me salta esta duda metódica de método, o sea, cartesiana. Y varias preguntas que quisiera plantear y algunas contradicciones o réplicas a algunos comentarios. Referente al sector público, que es, según uno de vosotros, aquel que accede al sector público automáticamente se convierte en un servidor del Estado. No es esto. Claro, si la visión que vosotros establecéis es un prisma muy elevado, habéis sacado el ejemplo de los abogados del Estado, que ahora se antes de nada yo soy abogado del Estado, para lo que hace un simple abogado nada más. Pero claro, hay un sector también más digamos, de un nivel más bajo, que a lo mejor tiene ingenuamente la aspiración de servir a la sociedad, porque el Estado, tenemos que recordar que es un conjunto supuestamente de ciudadanos, esté mejor o peor dirigido. Entonces yo creo que esa generalización me parece francamente excesiva. Ese sería un primer punto. Vamos a ver, una sociedad libre al 100% es una pura utopía. Es una pura utopía. Todos lo queremos, pero la historia nos dice que eso es irrealizable. Un comentario sobre las servidumbres históricas. Magnífica la referencia a Constantino, etcétera, a la servidumbre medieval, con que ahí yo tengo una discrepancia, con mis humildes estudios en esa materia tengo claro que el siervo medieval era un auténtico siervo, había aquella triple distinción entre oradores y relatores eran los que trabajaban, relatores eran los señores y oradores eran los curas, para entenderlo. Hubo momentos en la historia que, en fin, no habéis citado, en los cuales hubo cierta rebelión contra esa actitud. Yo para mí siempre cito el mismo ejemplo, algo tan sencillo como la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, que fue una revolución burguesa, hecha por los burgueses, tuvo algún valor. Tuvo, entre otros, el valor de destruir tristemente por poco tiempo, porque después por los vaivenes de la historia todo eso se revolvió, volvió la monarquía, volvió Napoleón, etc. Pero en principio suprimió, por ejemplo, la corvée, con una serie de, no se trata de hora de dar lecciones de derecho tributario, ¿no? Pero había una serie de impuestos, etcétera, que gravaban tremendamente a la clase humilde, a la más limitada, que fueron suprimidos, entre otras cosas. Nuestro propio desenvolvimiento constitucional, las Cortes de Cádiz del 12, entre las muchas cosas que se hicieron, buenas y malas, una de ellas fue, como creo que sabéis, que seguro que sabéis, fue la desaparición de los mayorazgos, etcétera. Tampoco se trata ahora de dar una lección de historia, porque doy por supuesto que eso se sabe. Es decir, a lo que quiero llegar es que hubo momentos en la historia
en los que hubo auténticas rebeliones contra ese estado de cosas de los que era la sociedad plenamente consciente, la sociedad que lo padecía. Tristemente, la verdad es que todo eso revertió en nada. Pero quiero decir que no es la cosa tan lineal. Tengo algunas cosas más. Me parece excesiva la diferenciación entre libertad como sinónimo de capitalismo, o capitalismo como de libertad, y socialismo como salud. Entiendo que eso es una generalización francamente, en fin, creo que excesiva. Bueno, tengo algunas cosas más, porque el miedo de libre, porque da miedo ser libre. Coincido con lo de la incertidumbre. Efectivamente, la incertidumbre pues es un bagaje impresionante que tenemos todos cara al futuro, porque somos humanos. Pero donde quiero llegar es a la reflexión final desde mi punto de vista. Yo creo que lo que mueve a la sociedad es el individualismo. Tristemente es así. A través de mis años y de mi experiencia, creo que el individualismo es el que genera la diferencia con todo lo malo que tiene, pero al mismo tiempo lo que tiene de querer. Es decir, las sociedades que se pretenden iguales son, repito, desde mi humilde opinión, pura utopía. Bueno, tengo más cosas, pero no quiero ser tampoco, digamos, el defensor del Petito Grillo, ni el defensor del diablo, ni mucho menos, simplemente pues tenía algunas cuestiones y tal con las que no coincidía y me sentía una necesidad, digamos, moral de espaldas. Nada, muchas gracias. ¿Sí quieres contestarle o...? Yo, con respecto a la primera pregunta de todas, no soy partidaria ni me encuentro cómoda etiquetándome, ni a mí misma ni poniéndome etiquetas convencionales, con lo cual, como yo tengo una opinión propia, libre e independiente hasta la fecha, pues voy a seguir manteniéndola. El que quiera encasillarme o necesite asignar categorías, ¿no?, conceptuales a la forma que yo tengo de pensar o expresarme, lo admito, por supuesto, como no podía ser de otra manera, pero vamos, yo es que jamás me he etiquetado ni voy a hacerlo, con lo cual no me voy a circunscribir a ningún ámbito, ni grupo, ni minoría, ni concepto, ¿no? Con respecto al tema del sector público, bueno, yo creo que atañe un poco más a Fernando, pero bueno, sí que me gustaría matizar dos cosas. Con respecto al tema del sector público, sí que es cierto que yo, y en eso lo respaldo, quizás se plantea, ¿no?, como la situación actual de España, que es algo muy revelador, en la que cuando uno se acerca a una universidad, hasta hace no mucho, quizás ahora el concepto de emprender y emprendimiento y las inquietudes por ser autoempleadores, ¿no?, están creciendo más o no son tan extrañas, pero no es España precisamente una cuna o un país de emprendedores, históricamente hablando, ¿no? Entonces sí que es un país mucho más funcionarial. Es cierto que ahora mismo el reparto de funcionarios con respecto a la población activa es muy alto y muy desproporcionado, por lo menos, porque es evidente que todo ese dinero que se les paga a los funcionarios, que evidentemente tendrán que hacer su función, y no digo que todos se plieguen, ¿no?, como siervos a lo que le mande el poder de turno, porque evidentemente hay grados de responsabilidad dentro del funcionariado, pero sí que es verdad que son conscientes de dónde sale ese dinero público que les paga el sueldo todos los días, y que no es otra cosa que la actividad privada. Volvemos a esa dialéctica, ¿no?, de la que hablábamos al principio. Pero sí que es verdad que es una mentalidad, o tradicionalmente, en esa tolerancia o apetito al riesgo del que yo hablaba, o en esa capacidad de asumir la incertidumbre con mayor o menor medida, hombre, la sociedad española tradicionalmente apuesta bastante por su carácter, por su carisma, por su trayectoria, por su experiencia vital previa, por la seguridad, aunque no sea una seguridad con certeza de seguridad. Y no me circunscribo únicamente al apetito funcionarial, en el que si uno se acercaba a una universidad hace unos años, de cada 10 estudiantes, 8 querían ser funcionarios, sino también al tema, por ejemplo, de la vivienda, en que España es una vivienda que un país en el que tradicionalmente las viviendas se querían en propiedad. Voy a dejarle algo a mis hijos que hereden, y la propiedad sobre la vivienda, cuando en Europa y en el entorno europeo, por ejemplo, se es mucho más partidario de la movilidad, del alquiler o de la posibilidad de asumir cambios que puedan llegar en esas circunstancias vitales, no de estar anclado a algo, ¿no? Entonces, en ese sentido sí que comparto con él esa visión. Y sí que es cierto que hay determinados sectores, evidentemente, que en esa independencia de
poderes, que por ejemplo la Revolución Francesa fue una de las cosas que peleó y que no se da de facto hoy en España, pues evidentemente sí, al adquirir ciertos puestos de poder o de libre designación o de carácter técnico, aunque sean funcionarios de alta escala que dependen de decisiones políticas, pues evidentemente sí colaboran de esa toma de decisiones del poder de turno. Y el último apunte, Revolución Francesa evidentemente es una rebelión puntual, ¿no?, de la burguesía contra la nobleza, porque hasta ese momento la política solo era ejercida por aquellos que tenían modos de vida para no tener que trabajar y poder dedicarse entonces a las cuestiones políticas, y lo que hace la Revolución Francesa, bueno, pues es abrir esa posibilidad de que los ciudadanos se impliquen en la toma de decisiones y tomen decisiones activamente con modos de representación, bueno, pues establecidos para sus intereses, ¿no? La burguesía, hombre, a mí eso me parece muy noble y en su momento lo entiendo, históricamente me parece necesario, pero claro, es que hemos llegado en este momento en España al caso opuesto, que es que no es que se dediquen a la política otros ciudadanos que tienen otras profesiones y que no pueden dedicarse exclusivamente al tema político porque son de buena familia o porque tienen herencias, ¿no?, o patrimonios altos, sino que es que se han convertido en parásitos de lo público y han hecho de la política su modo de vida, y yo por ejemplo con eso no estoy de acuerdo, evidentemente, como no podía ser de otra manera. Simplemente una pequeña pregunta. Ah, no. Dos minutos si quieres contestar, Fernando. Sí. Bueno, nos preguntas de quiénes somos. Yo soy primera autoridad nacional en perroflautología. Primera autoridad nacional en perroflautología, que es una disciplina que... Perroflautología, ¿eh? Es una disciplina inventada por mí mismo. No es coñas, que es verdad, es que es cierto. No, bueno, ahora en serio. Vamos a ver, me dices que he dicho, he generalizado, ya pues que no queda otra más que generalizar, en general. Esto que me dices de muchos se habrán metido en esto por servir a los demás. Aquí todos servimos a los demás. No existe mayor acto de servicio que el sistema de libre mercado, en el que para poder subsistir tienes que complacer a los demás. Si te dedicas a fabricar botellines y salen defectuosos, tienes que cerrar. Si haces comida y no está buena, o intoxicas al que se la ha comido, tienes que cerrar. Esto de no por servir a los demás, como si nada más sirviesen a los demás los empleados públicos. Oye, que sí, que algunos lo harán por vocación, ¿no? Yo, qué sé yo, todos ciertos trabajos dentro del Estado, los menos, pues lo harán porque tienen esa vocación. Y bueno, ahora bien, si quitásemos la condición vitalicia a esos trabajos, ya me gustaría ver cuántos quieren seguir sirviendo a los demás. Pregunta todo el aforo a estos chicos que están aquí, ¿cuántos de ellos no quieren ir a la administración municipal? Yo creo que... Bueno. Y ya una cosita, Noemí, espera que termino. Respecto... Comentabas que el Estado, lo has dicho literalmente, te lo he apuntado, es un conjunto de ciudadanos. El Estado no es ningún conjunto de ciudadanos. Yo no soy el Estado, yo lo mantengo a la fuerza, además. No es un conjunto. Eso es lo que nos han hecho creer. Los intereses del Estado no son sus intereses, ni los míos. Lo que pasa es que, bueno, la hipnosis funciona. Esa de la que os hablaba antes, funciona, y al final mucha gente ha confundido intereses que no son propios, los del Estado y sus gestores, que son los políticos, con los intereses propios. Es muy duro de decir, pero es así. Caray, que en 1914 iban los soldados al matadero cantando. Bueno, la mayor parte. No había más que ver las películas de la época. Aquí no es opinable. Se pueden ver las películas. Los alemanes y los franceses iban con el fusil al hombro cantando. En Inglaterra, la batalla del Somme se llenó de voluntarios. Eran prácticamente todos batallones voluntarios. Porque habían confundido los intereses del Imperio Alemán o de la República Francesa, de los políticos que lo mandaban, con los suyos propios. El resultado, terminaron todos en una tumba en Normandía, o en el Aisne, o en el Somme. Esa es la realidad. Ese fue un error de apreciación para ellos, letal y final. Bueno, el Estado, creo que lo mejor es que te responda Hoppe, que es un escritor y pensador alemán,
He estado buscando la frase, pues una frase, no me la sé de memoria, pero bueno, te la voy a leer. Dice: el Estado es una institución administrada por bandas de asesinos, saqueadores y ladrones, rodeada de verdugos bien dispuestos, propagandistas, psicópatas, delincuentes, mentirosos, payasos, charlatanes, tontos e idiotas útiles, una institución que ensucia y mancha todo lo que toca. De verdad, lo ha clavado. No es ningún conjunto de ciudadanos. La autoridad que tiene ser alemán, ¿entiendes? No. Vive en Estados Unidos, Vive en Estados Unidos. No, es un tipo interesante. No, se lo recomiendo, de verdad. Tiene algún libro que está bien. Hable con Bastos, hable con el profesor Bastos, que está aquí en la universidad, y le recomendará buena bibliografía. Bueno, muchísimas gracias a todos por venir. También agradecer de nuevo a María Jamar y a Fernando Villanueva por aceptar nuestra invitación, tanto de Free for Liberty como Club de los Viernes. Y nada, simplemente avisaros que el próximo día 30 de noviembre vamos a tener un debate sobre política de género, en el que también estaría María Jamardo, que queremos mucho de ella, porque es un exponente en Galicia de liberalismo, y espero que también podáis asistir. Va a ser también en esta misma facultad, en el Salón de Grados, si nos deja el CNI. Y bueno, simplemente era eso, y muchísimas gracias otra vez. Un aplauso.